De la tarde con 40 minutos. Miguel Antesana, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. A ver, regresamos a nuestro panorama de lo que está pasando en la política nacional y hay dos cosas que a mí me gustaría puntualizar contigo que me parecen importantes. Y creo que alguna de ellas no le hace tan bien al presidente de la República y es la reacción de la señora Mercedes Arauz. Por un lado sale el presidente del Consejo de Ministros y dice, yo ya tengo un cronograma para conversar con todas las fuerzas políticas. Digamos que dándole un vuelco a lo que ha sido PPK, ya fue... ¿No es cierto? Nosotros vamos adelante con este nuevo gobierno y tenemos un cronograma para conversar con las fuerzas políticas. Pero tenemos a una presidenta del Consejo de Ministros que insiste en una defensa que creo que ya no le... Perdón, una expresidenta del Consejo de Ministros como Mercedes Arauz, vicepresidenta de la República, que creo que ya no le compete y es la defensa de no hubo negociación, defiendo a PPK. ¿Cómo ves este tema? A mí me preocupa porque podría esto perjudicar y ser una traba para Vizcarra, ¿no? Que es presidente. A mí mi impresión es que dentro del gobierno, y hay que asumir que todavía el partido PPK sigue siendo partido de gobierno, me parece que dentro de él todavía hay una serie de resentimientos y de cosas que no se han aclarado. Es por eso que la actitud de Mercedes Arauz es muy ruidosa ante esta situación que está planteando Villanueva y el propio Vizcarra. Yo creo que todavía no se han sentado a conversar, a pesar que se han reunido, no se han sentado a conversar claramente cómo van a ser las pautas comunicacionales y qué mensajes van a transmitir cada uno por separado y en conjunto. Y esto, por supuesto, le hace mucho daño al gobierno de Vizcarra, que recordemos que está a punto de cumplir el primer mes de gobierno y además frente al pedido del voto de confianza al gabinete. Yo creo que estos días van a ser bastante interesantes en la medida en que se tiendan esos puentes precisamente hacia el voto de confianza, que no haya nada traumático, que no haya temas que salgan esporádicamente y que de alguna manera enturbien el camino hacia ese voto de confianza, que se daría por descontado que va a ser positivo, que no va a haber ningún trauma. Porque si estamos hablando que estamos frente a un nuevo gobierno, hay que darle la confianza y el voto de confianza porque ya es otra manera de gestionar. Sin embargo, yo creo que va a depender mucho ahora, no de los fujimoristas, sino precisamente del partido de gobierno, en la medida que se comporten adecuadamente y den mensajes adecuados de que hay esa unidad frente al nuevo presidente. Ya la era Kuczynski terminó, ya lo hemos dicho muchas veces, y por lo tanto ya en este momento no debería haber este lío hasta infantil, ¿no? Que hace mucho daño a la gobernabilidad. ¿No te parece que lo mejor que puede ocurrir en esta especie de tregua o luna de miel, como quieran ustedes llamarle, al presidente de la República y lo que va a venir a ser su gabinete ya pronto en el Congreso de la República, exponiendo su proyecto de trabajo, es ya no ejercer la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, además defender lo indefendible, ¿no? O sea, creo que le hace un daño más bien. Ahora, no es nueva la señora Mercedes Arauz, no me digan que porque... Lo que pasa es que un periodista me preguntó, bueno, yo también se lo hubiera preguntado, pero eso no quiere decir que ella tenga que respondérmelo de esa manera, ¿no? Además que la respuesta de cajón era decir, ya demos la vuelta a la página, estamos en un nuevo gobierno, el presidente Kuczynski ya pasó la historia, como sea, y listo. Yo creo que sí, todavía no hay esa noción clara de lo que estamos viviendo. Y en la medida que todos los partidos políticos y el propio gobierno esté claro que ya la era de Kuczynski terminó, es que vamos a poder arrancar este nuevo gobierno. Porque hasta ahora hemos también dado muchos mensajes dispersos, no hay una situación clara, un rumbo claro, nos ha cruzado con la Cumbre de las Américas, una serie de compromisos también previamente adquiridos, pero ya como que creo que a partir del lunes ya necesariamente tenemos que tener las cosas bastante claras y empezar de una vez con este gobierno, porque no podemos estar en esta pérdida de tiempo que ya tiene bastante con el presidente Kuczynski y todo lo que ha venido pasando, ¿no? Ahora, el voto de confianza yo creo que hay que darlo por descontado. El Congreso se lo va a dar de todas maneras a este gabinete, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. El gabinete, con algunas salvedades, con nombre y apellido claramente, yo creo que no ha tenido muchas observaciones y hasta ahora el gabinete se ha comportado con algunas observaciones, por supuesto, de Me parece injusto lo del ministro de Defensa. Aunque me caiga palo, porque muchos van a decir, no, ¿cómo es posible que firmó el acta de sucesión? Me parece injusto, hermano. Todos los generales, coroneles de las Fuerzas Armadas, Marina, FAB, Ejército, terminaron firmando lo mismo por una obligación. Yo creo que hay que ser bastante objetivo para terminar de ver este caso. Ciertamente que si lo vemos en ese momento, todos prácticamente tenían literalmente una pistola en la cabeza y firma. Exacto. Montesinos ahora les puso un libro, un cuaderno al que tenían que firmar por obligación. No podías resistir, te manchaban tu hoja de servicio y te ibas. Pero eso no quiere decir que estamos dándole perdón y borrón y cuenta nueva a toda esta gente, porque muchos de ellos también después se mantuvieron con Montesinos, tuvieron una serie de participaciones con el gobierno fujimorista y hasta el día de hoy. Entonces ahí también no es que todo el mundo queda limpio. No. Hay que ser bastante objetivo, muy claro. Y en el caso del ministro de Defensa, ciertamente sí, firmó, estuvo ahí y todo, pero
Hay que ver también los antecedentes de cuál fue la obra de este señor en su carrera militar y ahora también ver qué cosa puede hacer frente a la situación política peruana ya como ministro de Defensa. Es más, con una situación completamente distinta y con el gobierno de la persona que lo obligó a firmar en este momento siendo mayoría en el Congreso. Entonces, mira, yo creo que hay que dar un margen de maniobra, tampoco hay que ser más papista que el Papa. Es cierto, yo también. Porque estamos en una situación que a todo le buscamos el pero, le buscamos las 5 patas al gato. Y constantemente estamos en una situación de crítica gratuita, sin embargo no estamos en una crítica constructiva. Porque en la medida que nosotros veamos que sí, hay una situación que hay que cambiar y que las autoridades tomen en cuenta lo que dice la opinión pública, o lo que dicen los medios de comunicación, obviamente que esto va a ser para mejora. Ahora, cuando es simplemente prender el ventilador y que le caiga a todo el mundo, porque sí, ahí es donde caemos en el más de lo mismo. Y yo creo que de alguna manera tenemos que distanciarnos mucho de esa práctica común, dañina y que al final no se logra absolutamente nada. Lo que a mí me preocupa más, y se los voy a ir soltando, yo estoy en plena investigación del tema, no les voy a soltar nombres todavía porque lo estoy investigando, pero ya tengo un avance. Lo que me preocupa más es que a Palacio de Gobierno están entrando con cargos importantes militares de alto rango, no que han trabajado solamente en el gobierno de Fujimori, porque muchos trabajaron en el gobierno de Fujimori, no todos se tienen por qué haber sido malos, pero sí trabajaron muy de cerca con Montesinos. Mira, eso es más preocupante. Y lo que también se rumora mucho es que todavía se mantiene mucha gente de PPK o inclusive en los comienzos de PPK y está en el gobierno. Y eso también, algo sabes que cuando el río suena, piedras trae. Y es más, esas son las cosas que también comenzamos a ver qué pasa cuando termine este gobierno de arrancar y los ministros comiencen a funcionar. Porque todavía se están haciendo colocaciones, todavía se están haciendo nombramientos en los ministerios y están apareciendo también muchas sorpresas de este tipo que tú dices. Yo creo que en la medida que también el gobierno se cuide mucho de ser transparente, de hacer una investigación mínima, elemental, de con qué personas estás contando, es que se va a evitar de tener este tipo de situaciones que vayan en contra, porque es muy fácil generar una corriente de opinión en contra, y es muy fácil hacerla además cuando tienes una mayoría en el Congreso que está buscándote la mínima caída para simplemente darte el empujón y comenzar a ir en contra. Entonces yo creo que el gobierno de Vizcarra tiene que tener mucho cuidado de saber cómo dar los pasos, qué nombramientos hace, qué medidas toma y sobre todo también cuidarse de no hacerse impopular. Hasta ahora tiene un índice de aprobación, según la única cifra que se conoce, que es 55%, que es bastante alta para arrancar, para una persona que para algunos supuestamente era desconocido, pero que para otros no. Yo creo que está bien. Sin embargo, yo creo que ese 55% o lo que sea, es simplemente ese voto de confianza que la población le está dando a Vizcarra. Ahora, esto no puede durar eternamente. Ya cuando pase un mes la gente va a comenzar a decir, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué hora estás cumpliendo? ¿Qué estás cambiando de diferente, más del estilo de comunicación? ¿Qué estás haciendo de distinto con el presidente Kuczynski? Y ahí es donde va a tener que diferenciarse claramente con acciones, con obras. No solamente con discursos, con salir, con reunirse con la gente, con salir vestido muy como cualquier ciudadano, que eso de repente... Pero creo que ayuda, ¿no? Ayuda, pero hasta cierto punto. Uno no puede abusar de eso porque no estás en campaña, ya eres presidente. De hecho, hay muchas cosas que pareciera que son consejos de campaña electoral y tiene mucha relación también con el supuesto asesor que tiene ahora. Y eso es mucho de campaña electoral. Y este no es un candidato, es un presidente de la República. Entonces, elementos tan simplones como, por ejemplo, señores, disculpen, señores presidentes, me voy porque tengo que ir a ver un incendio. Oye, por Dios, cualquier presidente de otro país dice que aquí no hay bomberos, claro, aquí no hay ministro, que el presidente tiene que salir corriendo. O sea, ese tipo de cosas tiene que tenerse mucho cuidado. Que de repente... Pero no exagerar para no caer en el show. Exacto, porque de repente para el populorum, para la gente de abajo, dice, qué bueno, mi presidente está ahí. Pero ya para otros niveles dice, sí, pero para eso no tenemos autoridades, no tenemos alcaldes, no tenemos otro tipo de personas encargadas para esto. Hasta la llegada del ministro del Interior estuvo bien. Claro, pero hay que cuidar, pero te digo, hay que cuidarse y ahí es donde tiene que comenzar a comportarse como un estadista y tomar medidas y hacer cosas relacionadas con el cargo, presidente de la República. Yo creo que ahí tiene que enfocarse bastante para ver cómo hace esa variedad, o sigue dando ese giro cualitativo de PPK a Vizcarra. Ahora, por la propia sensibilidad de la gente y creo que por el cambio que se busca, me parece, no sé si estás de acuerdo, Miguel, que es gravitante las personas con quien se rodea el presidente de la República en esta oportunidad, ¿no? Porque como estamos tan sensibles con el tema corrupción, Odebrecht, lo que se viene, contratos, funcionarios oscuros, turbios, entonces creo que es básico que el presidente de la República empiece a despercudirse de gente
que podría traerle como consecuencia el miren con quiénes se reúne, ya lo hizo pues con Medelius, para ser más claro, me refiero a eso, ¿no? Miren, cuidado con quiénes se reúne el presidente, cuidado con quiénes se reúne el presidente del Consejo de Ministros, puede traerles problemas. Lo de Medelius tal vez no ha sido gran cosa para muchos, pero está ahí. Eso demuestra la sensibilidad que tiene esa flor de piel. Es más, a mí me parece hasta absurdo que tú tengas un grupo de gente, asesores que los debe tener, que no se hayan dado cuenta que cualquier movimiento de persona, cualquier persona que se rodee con el presidente inmediatamente va a ser googleado por los medios de comunicación, por los periodistas de investigación o por el público en general. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Por lo tanto, cualquier movimiento de este tipo, para cualquier contratación, cualquier asesoría, tiene que ser con mucho cuidado y tú precisamente tienes que hacer primero este análisis mínimo de saber quién es esa persona. Revisar sus antecedentes, revisar con quién se juntó, de dónde viene, para saber precisamente cuáles son los riesgos que vas a correr cuando tú lo nombres, lo presentes o te vean con él. Lo que lo estoy diciendo, como te digo, no hay que ser de la NASA para darse cuenta de eso, pero no sucede. Entonces, ¿cómo es posible que tú te des cuenta, mira quién se reunió con el presidente, mira cómo se reunió con el presidente, mira lo que está pasando? Y muchas veces generas tú innecesariamente escándalos. Entonces, eso yo creo que me causa, como te digo, extrañeza. ¿Por qué está pasando? Si es tan obvio que además estamos como población muy sensible por lo que acabas de decir, por el caso Odebrecht, por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses. Por supuesto que tú tienes que tomar las medidas mínimas para saber con quién te vas a juntar y cómo va a reaccionar la población ante esta nueva junta, ¿no? Ahora, quiero ir al otro tema también que me parece interesante y es lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que ya tiene un cronograma y que se va a empezar a reunir con las diferentes fuerzas políticas. No es nuevo. Lo hizo Pedro Pablo Kuczynski también como parte de su estrategia de acercamientos, ¿no es cierto? Pero creo que es en una circunstancia diferente y con una personalidad más neutral, digamos, en el caso de César Villanueva. ¿Te parece? Mira, recuerdo que alguna vez nos reunimos con los primeros meses de PPK y una de las cosas que conversábamos era que el Poder Ejecutivo en ese momento tenía que ponerse los pantalones en el lado del Poder Ejecutivo. Yo soy Poder Ejecutivo y tú eres Legislativo. Que estás en contra, que es oposición, que hay rencillas y había jaloneos en ese momento, primeros meses, y fíjate cómo terminó la historia. Yo creo que en este momento debe ser la misma posición. Yo me preguntaría, ¿cuál es el beneficio y cuáles son los resultados tangibles que se pueden sacar de una reunión con los partidos políticos? ¿Quién les responde esa pregunta? ¿Evitar bronca? Por eso digo, ¿dónde están los resultados tangibles de eso? ¿Tú puedes de alguna manera tener la seguridad que vas a evitar broncas? No, la seguridad no la puedes tener, no hay de ninguna forma. Tienes que tú me digas que con esto tú vas a lograr la aprobación del voto de confianza al gabinete. Ok, perfecto. Creo que ya lo tienes ganado. Ya lo tienes ganado, o sea, para dejarlo por gusto. Pero ¿qué más piensas lograr con estas reuniones? ¿Evitar que no te hagan cargamontón? ¿Evitar que no te tiren los tomates cuando haces algo o metes la pata? ¿Qué cosa pretendes? Si el gabinete Villanueva o el propio premier solamente dice, yo me voy a reunir con los partidos políticos para esto. Habría que ver agenda en todo caso. Por supuesto. Y además, ¿qué tendría de malo que él haga pública la agenda? Nada, al contrario, transparencia. Y fíjate que eso no está. Entonces, igual que cuando, ¿te acuerdas Kuczynski que decía, me voy a reunir con la señora Keiko? ¿Para qué? Es más, ya sabemos, ¿para qué te reuniste? No sirve para nada. Lo mismo yo creo que eso debería cambiar. Si el gabinete o el presidente del Consejo de Ministros se va a reunir, o el propio presidente de la República se va a reunir con las bancadas políticas, perfecto, pero di para qué. Para que también la ciudadanía pueda medir el logro del objetivo para lo cual hiciste eso. ¿Lo consigues? Perfecto. ¿No lo consigues? ¿Por qué no se logró? ¿Qué hubo en ese proceso que no alcanzaste el objetivo final? Pero fíjate que estas reuniones son muy protocolares, son para la foto, son para que todos estamos en paz, pero al final no te concreta nada y yo creo que la gente ya está cansada de eso. A mí me gustaría saber que Villanueva diga para qué lo está haciendo. Para también después medir si lo que hiciste tuvo efecto. Porque para la próxima vez ya no te reúnas, pero si ya sabes que no sirve reunir. Claro, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces yo creo que debemos ir descartando este tipo de actividades del lado política y muchas politiqueras que no sirven absolutamente para nada. ¿Y cómo entonces mostrar desde el Ejecutivo, que si bien es cierto, hay una división de poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que todos lo conocemos, tiene que haber algún tipo de sociedad, crees tú, entre, más allá de poder en sí, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entre las fuerzas políticas, es decir, el Ejecutivo, que es oficialista, y buscar que tener algún tipo de sociedad con izquierdas, con derechas,
y ver cómo se trabaja de la mano. ¿Tú crees que esto no es real? Yo creo que no es necesariamente cierto lo que se plantea como que el conjunto de voluntades y acuerdos políticos. Porque como presidente de la República tienes unas funciones delimitadas en el Poder Ejecutivo y hasta ahora hemos tenido un presidente de la República anterior que ya ha salido y ahora que no ha utilizado esas facultades. Fíjate que cuando él quiere sobrepasarse lo de la que la Constitución establece, tú vas al Congreso y pides facultades legislativas. ¿Por qué qué? Porque el Congreso tiene su facultad legislativa, pero él te cede para que tú hagas, para que termines de avanzar. Se ha abusado de eso. Se dice que en este gabinete también va a pedir facultades legislativas. Bueno, ok, te las damos. Apruebas las leyes, pero ¿y qué pasó con el destrabe del gabinete Zavala? Puro verbo, ¿no? ¿Qué pasó con todas las obras destrabadas? No sé cuántas miles de horas destrabadas. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con todas las leyes y decretos leyes que te fueron tumbando, que al final nunca quedaron en nada? Dime, ¿para eso tú quieres un consenso con los partidos políticos y para eso quieres conversar? Entonces, ahí es donde yo creo que tienes que cambiar completamente la estrategia a nivel ejecutivo. El Ejecutivo dice, quiero hacer esto, necesito participación o apoyo del Congreso, bueno, pídelo, te lo dan, ok, entonces ya está en tus manos, juega la pelota, ponte a hacer las cosas. Pero acuérdate que nosotros estamos acostumbrados, Miguel, a trabajar con un Congreso que si bien no tiene una mayoría amplia, tiene una bancada que te soporta, ¿no? Que te respalda. Aquí no hay, ¿eh? No la hay, pero insisto, tú tienes las facultades como Poder Ejecutivo para poner en marcha una cantidad de cosas sin necesidad del Legislativo. El Legislativo entra a tallar cuando tú no estás haciendo las cosas. Y esto es lo que estoy diciendo, tampoco tiene nada extraordinario. Fíjate que ese ha sido el juego hasta ahora del Congreso con el Ejecutivo. PPK se caracterizó por estar en nada. Y el Legislativo pues comenzaba a darle precisamente por esos flancos débiles. No, que la ley, toma tu ley. Y fíjate el discurso cómo se repetía. ¿Cómo que nos dicen obstruccionistas si les hemos aprobado todo? ¿Cómo que le hemos dado el voto de confianza? Y tienen razón, lo han hecho. Porque han estado jugando en la pared, pero no ha sabido jugar el Ejecutivo desde el lado que tiene y con las facultades que la Constitución le da. Entonces yo creo que ahí, repito, tiene que distanciarse mucho del gobierno PPK, Vizcarra, y comenzar a hacer cosas. La reconstrucción, por ejemplo. Él ha hablado muchísimo de la reconstrucción en todas estas semanas que está en el gobierno. Bueno, ¿cuándo pues? ¿Cuándo empieza la reconstrucción? Cuando vemos las obras de reconstrucción, cuando vemos la primera gran pista, el primer gran puente, el primer gran hospital, ¿cuándo lo vemos? Porque si comienzan a pasar los meses y caemos en el mismo juego de que hablaste de la reconstrucción y llegó el verano del 2019 y no se reconstruyó nada, te van a dar. Entonces, este juego es previsible. Claro, además, en este ajedrez político queda claro que va a tener el presidente Vizcarra la luna de miel hasta máximo, yo he puesto diciembre, tú eres el analista, pero yo creo que va a tener un tiempo, un plazo para esta luna de miel, porque nadie que está pensando en el 2021 va a apoyar al gobierno permanentemente. Ya tienen que empezar su riña, porque esa es la chamba que se está acostumbrado aquí en países como el nuestro, para luego empezar a decir, yo estoy fiscalizando y trabajando como organización política porque quiero asumir el 2021 y cambiar el país. Yo creo que hay dos escenarios de aquí, ni siquiera diciembre, de aquí a octubre, porque tenemos elecciones, recuerda. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que posiblemente los partidos políticos encabezados por Fuerza Popular, que hasta ahora es la gran mayoría en el país, pero sabrá que por verse, puede jugar o simplemente a las tiendas locales y regionales y dejar descansar, entre comillas, por un momento el presidente Vizcarra, o en la otra estrategia simplemente comenzar a darle palo precisamente para fortalecer la mirada de cambio y fortalecer la mirada de que necesitamos gobiernos regionales y locales que trabajen y que hagan lo que no hace Vizcarra. Esos son los dos únicos caminos en los que puede jugar Fuerza Popular. Y va a depender mucho de Vizcarra para que Fuerza Popular se encamine hacia uno u otro. Bueno, pero en ese punto, una de las cosas favorables que tendría Vizcarra es que él no tiene gobernadores regionales, ¿no? O sea, digamos... Pero él viene del gobierno regional, él ha trabajado y fíjate que sabe cómo es la realidad. Por eso ahí él debería aprovechar eso para ejecutar obras, para hacer cosas que se vean que este Ejecutivo está haciendo, sobre todo en el interior del país. Ahí pudiera tener una fortaleza, porque él conoce cómo funciona. Si él desaprovecha esa situación, entonces todos los demás precisamente se van a ir por ese lado, porque tienen que vitrinearse para las elecciones. Tienen que marcar una diferencia. Miren, aquí nadie ha hecho nada, el Ejecutivo no nos apoya y en fin, todo ese discurso típico de campaña lo van a utilizar. Es más, aquí precisamente no somos nada originales en las campañas electorales. Vamos a ver más de lo mismo, las portátiles, los mensajes, las guachaferías. Lo importante es que los votantes no nos la comamos. Eso es lo que yo también me parece que es increíble que lo hagamos. De repente, un punto a favor puede ser en la que no se puede repetir o no puede haber reelección.
Eso por ahí nos va a decir que van a haber nuevas caras. Ya no tendremos a Chorrillos, no tendremos a Lechosica y no tendremos a otras caras. No lo tendremos en Chorrillos, en Chosica, pero no sabemos si lo vamos a tener en otro distrito. Eso es lo que también se dice. Ya me cantaron ahí que el de Chosica se va un poquito más allá. Y Alison se fue para Cañete. Alison se va para Cañete y así sucesivamente. Entonces, ¿no? El de la Municipalidad del Callao se va a la región y así están dando vueltas. Y ahí, pero también así como Alison, por ejemplo, que digo a Cañete, también la gente de Cañete no es tonta. Ya dice, ¿y este de dónde viene? ¿Y por qué viene? Entonces, cuidado que es un boomerang. Cuidado que se la quieren jugar de vivos y al final terminan tumbados. Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que de aquí a octubre se vayan a mover mucho las cosas y seguramente el gobierno de Vizcarra va a estar en ese juego, va a estar en el medio. Y él va a tener que saber cómo torear todo este tipo de situaciones para salir bien librado. Te ruego solamente un minuto, Miguel. Algo que le reclamábamos a PPK era cómo es posible que con una oposición tan débil, y ahora creo que más, el fujimorismo, se están mechando horrible, hermano, entre Queño y Keiko y se están sacando las greñas. Con una oposición debilitada, ¿cómo es que el presidente de la República, le decíamos a PPK, no pueda tener fuerza y sumar fuerza? ¿Crees que lo pueda hacer Vizcarra? Yo creo que va a depender mucho de los asesores que le digan cómo moverse. Porque Vizcarra, si bien es cierto, él viene de una posición completamente distinta, él viene de gobierno regional, es una persona bastante tranquila, bastante conciliadora, va a depender mucho de qué le diga la gente que lo rodea. Yo creo que el haberle caído la presidencia encima ha sido algo fortuito y no necesariamente ha estado pensando de cómo trabajar en la presidencia de la República. Entonces, ahora en este momento, definir una manera de cómo va a reaccionar Vizcarra es ya prácticamente agarrar la bola de cristal. Entonces, vamos a depender mucho de saber con quiénes se rodean y qué cosas le dicen para que actúe. Hasta ahora no hemos visto en realidad grandes acciones de gobierno para decir... Pero está nuevo, ¿no? Está nuevo, está nuevecito. Por eso, todavía está nuevo. Entonces, yo creo que va a depender mucho de eso. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. A ti, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Miguel Antezana, profesor de SAN y analista político, ha estado con nosotros ayudándonos a analizar qué está pasando en nuestro lindo Perú. 7:01, corte, regresamos.